a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. ¿Está el presidente del Gobierno en condiciones de garantizar la seguridad mañana de los trabajadores que tengan que salir a sus lugares de trabajo, a sus empresas? Eso es lo que le preguntaba Mañueco a Sánchez. Buenas tardes. Sugería que la reincorporación al trabajo se aplace unos días, pero de poco ha servido porque mañana en Castilla y León habrá 200.000 trabajadores que vuelvan. Los que tengan que desplazarse en transporte público van a recibir mascarillas. Unas 500.000 le tocan a nuestra comunidad de esas que reparte el Gobierno central. Aunque ya saben, esa barrera no exime de otras medidas de protección. Mañana lunes solo se suspende la hibernación económica, ha dicho Pedro Sánchez, porque el confinamiento continúa importante y encaramos ya la quinta semana cercanos a los 17.000 fallecidos en el país. También lo hacemos con peticiones de unidad, de rebajar tensiones en política. Parece ser el único resquicio donde falta que remen todos a una. El presidente de la Junta reclama que se reúnan cuanto antes los expertos autonómicos para perfilar esa desescalada. Reconoce que no se dan las condiciones para volver mañana al trabajo. Se lo ha dicho hoy a Pedro Sánchez, a quien ha pedido en vano que espere unos días más. Lidia Bartolomé, Salamanca. Mañueco ha reclamado también que se conozca el informe de expertos, ¿no? Eso es, muy buenas noches, Andrea. Alfonso Fernández Mañueco ha dejado muy clara la postura de la Junta de Castilla y León y ha asegurado que ni siquiera las comunidades han recibido ha asegurado que las comunidades ni siquiera han recibido ese informe de los expertos. Mañueco cree que no ha existido una planificación rigurosa y por eso pide, como decías, con urgencia que se reúnan los expertos de cada comunidad. También Alfonso Fernández Mañueco ha pedido a Pedro Sánchez 3 aspectos para que las comunidades autónomas tengan mayor transparencia y trabajen con mayor coordinación. Entre esas cosas que ha pedido destacan 3. Unos criterios iguales a la hora de comunicar los fallecimientos por COVID-19, los datos de los sanitarios contagiados y conocer los datos exactos del material entregado en cada comunidad. Alfonso Fernández Mañueco también ha hablado de los pactos políticos y ha dicho que se deben basar en la negociación y en ningún caso serán un cheque en blanco. 200.000 personas en Castilla y León vuelven al trabajo, una reincorporación que desde la Junta no se ve con buenos ojos. ¿Está el presidente del Gobierno en condiciones de garantizar la seguridad de los trabajadores que tengan que salir a sus lugares de trabajo, a sus empresas? Alfonso Fernández Mañueco le ha trasladado la pregunta a Pedro Sánchez, quien dice tener un informe de expertos que avala su postura. Queremos saber cuál es el contenido de ese informe de los expertos, dónde está, que nos lo traslade a las comunidades autónomas. El reparto de material sanitario a las comunidades autónomas del que habla el presidente del Gobierno no cuadra con las cifras del Gobierno autonómico. No nos cuadran las cuentas. La Junta le pide al Gobierno central que convoque la comisión de expertos, que cuente con las comunidades autónomas en la planificación de la desescalada y más transparencia. Que haya unos criterios homogéneos en toda España a la hora de informar sobre los fallecimientos. El pacto político no puede ser un cheque en blanco, ha dicho. Tenemos que hacer una concesión entre todos para llegar a un punto de equilibrio. Y ha recordado que en estas semanas han llegado a Castilla y León una veintena de aviones cargados de material sanitario. En la reunión de hoy, Sánchez ha pedido a los presidentes autonómicos su apoyo para la reconstrucción, unidad en definitiva. El presidente del Gobierno ha insistido en que seguimos en periodo de confinamiento, importante recalcarlo, y que todavía no hay fecha para quitar esas restricciones. Todavía no ha llegado la desescalada. Únicamente ha finalizado la medida extrema de hibernación al nivel del fin de semana de todas las actividades económicas no esenciales. Porque solo empezará cuando el sistema de salud coja tono. Si no es así, quiero ser muy claro.
mantendremos o reforzaremos las restricciones. El Gobierno garantiza que los trabajadores que se reincorporen este lunes contarán con protección. Nosotros vamos a proveer a los trabajadores y trabajadoras de esas mascarillas. Repartirá 508.000 en Castilla y León. Además, quiere que la renta mínima vital sea una de las primeras políticas públicas que se pongan en marcha cuando acabe la pandemia. Tenemos también que hacerlo para otro tipo de realidades sociales que inevitablemente van a brotar como consecuencia del parón de la actividad económica. Y para ello quiere el aval no solo de agentes sociales, sino también de las fuerzas políticas. Asegura que la tarea es ingente. Será larga y necesitará de la capacidad y de la aportación y el talento de todos y de todas. Por eso pide una rebaja en la tensión. Debe empezar ya, cuanto antes, y debe dar paso a la unidad, al diálogo, al consenso y al acuerdo. Y las emplaza a una reunión para impulsar los nuevos pactos de la Moncloa. Esa decisión del Gobierno de relajar el confinamiento en sectores como la industria o la construcción genera diferencias también entre los profesionales de la sanidad. Muchos médicos temen que sea un error que se acabe pagando. Mónica Murciego, con nuevos contagios en las próximas semanas. Buenas tardes. La misma desconfianza que varios presidentes autonómicos le han mostrado a Pedro Sánchez la tiene también el colectivo médico. Los sanitarios no apoyan la vuelta mañana lunes a la actividad de esos sectores no esenciales. Temen la falta de material para la protección y también incluso que no se cumplan las medidas ni la distancia de seguridad. Además, advierten que Castilla y León y el resto de España podrían volver a un escenario dramático como el que ya hemos vivido si se vuelve a disparar la curva de contagios y de fallecidos. Solamente en la provincia de León, mañana lunes regresarán a sus puestos más de 12.000 trabajadores. Castilla y León sigue luchando para frenar la expansión del coronavirus y tras 4 semanas de confinamiento está un poco más cerca de aplanar la curva de contagios y fallecidos. Por eso los sanitarios no comparten la decisión de permitir ahora la vuelta de la actividad en sectores como la construcción o la industria. Con la duda de que en algunos trabajos no se pueda guardar esa medida básica de precaución, como es la distancia de seguridad. Aunque la presión en la atención ha bajado, reconocen que siguen sin llegar a tiempo de atender a todos los pacientes que lo necesitan. Centenares de médicos han sido contagiados y lamentable y desgraciadamente algunos han fallecido. Entiendo el gravísimo problema que tiene la economía de nuestro país, pero la salud está por encima de cualquier problema económico. Una decisión polémica la del Gobierno que esperan esta vez si se rija por criterios médicos. Que hay un riesgo importante de contagio. Si entran más personas en el entorno comunitario, pues realmente se podrían producir más contagios. Porque la situación del país por la pandemia no admitiría un error que costara nuevas vidas. Espero que no se equivoquen, ya que son medidas altísimamente arriesgadas y que las hayan hecho de manera totalmente responsable, ya que las consecuencias para la sociedad, si esto no fuera así, serían gravísimas. Así de contundentes son quienes han tratado de cerca con este enemigo silencioso y no soportarían volver al dramático escenario que ya hemos padecido. Desde ayer hay publicada una guía de buenas prácticas que ha redactado el Gobierno. Van a ser las empresas que abran de nuevo las que tengan que garantizar la protección. Va a correr de su cuenta. Noelia Ordóñez, ¿cuáles son las medidas principales? Buenas tardes. Distancia de 2 metros entre trabajadores y extremar las medidas de higiene son algunas de ellas. Recomiendan también favorecer el desplazamiento al trabajo en vehículos individuales y en caso de ser indispensable el uso de transporte público, recomiendan usar mascarillas. A partir de mañana lunes, 200.000 trabajadores no esenciales, especialmente de los sectores de la industria y la construcción, vuelven al trabajo en nuestra comunidad y deberán extremar estas medidas de precaución que correrán a cargo de las empresas. Se acaba el permiso de los trabajadores no esenciales. Se reactiva una pequeña parte de la actividad. Se trata sobre todo de construcción e industria, pero el confinamiento sigue vigente hasta el día 26. Los colegios seguirán cerrados, todo el ocio y la restauración también, y todas aquellas personas que puedan teletrabajar desde sus domicilios deben hacerlo. Durante el desplazamiento al trabajo, mejor en coche. Es preferible porque se garantiza de una forma clara esta distancia interpersonal de como mínimo 1 metro. Si utiliza transporte público, es recomendable utilizar mascarilla. Las repartirá el Ministerio del Interior. Se llevará a cabo en determinados accesos de metro, de cercanías, así como en los principales nodos de transporte públicos del conjunto
de las localidades de nuestro país. Y en el puesto laboral, las empresas deberán organizar una entrada escalonada. Para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de como mínimo 1 metro y idealmente 2 metros. Y también garantizar la higiene en los equipos. Si tiene sintomatología o es una persona de riesgo, no debe acudir al trabajo. Hay que ponerse en contacto con el médico para extender la baja. En León, por ejemplo, mañana se van a incorporar 12.000 trabajadores, aunque desde el círculo empresarial leonés dudan de esta decisión. Creen que podría suponer un rebrote de los casos. A ver, nosotros somos empresarios, no somos técnicos, pero probablemente por lo que se ve en otros países, en otras partes del mundo, sea un poco apresurado y llegado a este punto, repito, quizás algún día más pues sería conveniente. El sector de la pizarra no va a regresar este lunes a la actividad a pesar de la autorización del Gobierno. Asegura la patronal Apical que no cuenta aún con el material de protección. Además, el comercio internacional no se ha restablecido. En la comunidad emplea a 1.400 profesionales, 4.000 en toda España. Se constata que persisten las actuales restricciones en cuanto al tráfico de mercancías y de personas, tanto a nivel interior como a nivel transfronterizo, que imposibilitan el desarrollo de la actividad. Hoy tenemos que sumar más de 4.000 casos nuevos en toda España, aunque por primera vez este incremento ha bajado del 3%. En total, la cifra pasa de los 166.000 contagiados. En Castilla y León, esta curva aumenta, superando ya los 12.000 casos. Si ayer el dato de fallecidos bajaba casi hasta mínimos, hoy hay que lamentar un repunte. 619 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas en España. Aquí en Castilla y León continúa subiendo la cifra de nuevos contagios. En las últimas 24 horas se han contabilizado 575. Sara Martín, ¿cuál ha sido la provincia más afectada? Valladolid es la provincia que más contagios ha registrado en las últimas horas, 234. Sin embargo, Zamora es la que menos, con tan solo 6. Como decías, hoy se suman 575 nuevos afectados a esa lista que ya tiene como resultado más de 12.000 enfermos por coronavirus en nuestra comunidad. En las últimas 24 horas han fallecido 42 personas, por lo que el COVID-19 se ha cobrado la vida ya de 1.263 personas en Castilla y León. El número de hospitalizados en planta sobrepasa ya las 1.600 personas, pero el dato esperanzador es que más de 4.000 han ganado la batalla al coronavirus. Y este domingo nos deja una buena noticia, la que arrojan los datos ofrecidos hoy por la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila. ¿No es así, Samuel Senovilla? Buenas noches. Una noticia de esas que nos encanta contar a los periodistas, una muy buena noticia. Según la Junta de Castilla y León, en datos ofrecidos esta mañana en la provincia de Ávila, en las últimas 24 horas no se han registrado fallecidos por coronavirus, un dato que no se daba desde el pasado 18 de marzo, cuando se producía el primer fallecimiento por esta enfermedad en nuestra provincia. También queda atrás el pasado 30 de marzo, cuando se alcanzaba la cifra máxima de 8 fallecidos en un solo día. Esto muestra de alguna manera la tendencia decreciente en el número de fallecidos diarios, pero también en el número de contagios, que aunque hoy han sumado 20 nuevos positivos por coronavirus, pues nos quedamos con esa otra noticia, una noticia para la esperanza: 0 fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus en la provincia de Ávila. Y más cosas. Baja el dato de ocupación de las unidades de críticos. Hoy esa cifra es de un 58%. En total, 312 camas están ocupadas en nuestra comunidad. El complejo asistencial universitario de Burgos es el que más UCI tiene ocupadas. Los Reyes se han puesto hoy en contacto con grandes hospitales de 3 comunidades de las más afectadas por el coronavirus: Castilla-La Mancha, Cataluña y también nuestra comunidad. Volvemos a Salamanca. Lidia, cuéntanos.
Sí, Castilla y León es una de las comunidades más afectadas por el coronavirus y por eso los reyes han querido hablar por teléfono hoy con el gerente del Hospital Clínico de Salamanca. Los monarcas han interesado por la situación de aquí y han querido conocer la evolución de los últimos días. Además, doña Leticia y don Felipe han querido agradecer y felicitar a todos los sanitarios por el trabajo que están realizando. Los reyes también han hablado con otros 2 hospitales de Castilla-La Mancha y Cataluña. La unidad de emergencia militar ha continuado hoy trabajando en la desinfección de centros de atención sociosanitaria, entre ellas varias residencias de mayores, como en Aldea Mayor de San Martín, en Valladolid. La Junta abrirá una investigación interna en el Hospital de Segovia tras la muerte de una mujer de 78 años que no pudo entrar en la UCI. Los mayores y sobre todo los que están en residencias siguen siendo los más atacados por este virus. Carlota Muro, Segovia, del total de fallecidos, ¿cuántos han perdido la vida en esos centros? Muy buenas, pues se trata de un dato tremendo. Casi el 83% de los usuarios de residencias de mayores, viviendas tuteladas y centros para personas con discapacidad, repito, casi el 83% del total de sus usuarios han perdido la vida por el coronavirus en nuestra comunidad. En total, si lo traducimos en vidas, son 1.617 personas. En este sentido, Segovia sigue liderando el ranking como la provincia que más fallecimientos registra en residencias de mayores de toda la comunidad, con 326 personas en total, 5 en las últimas 24 horas. Un dato este último que, aunque por supuesto no podemos calificar como bueno, sí que le da un poquito de esperanza a las residencias de mayores de Segovia. ¿Por qué? Pues porque se trata del dato más bajo de menores fallecimientos en residencias de mayores aquí en la provincia de Segovia desde el pasado 27 de marzo. Ha tenido lugar la primera cacerolada convocada por la plataforma ciudadana Soria Ya. Lo han llamado Domingos Negros. Animaban a los vecinos a salir a sus balcones y ventanas, a hacer ruido y vestidos de luto. Pretenden así visibilizar su descontento con la gestión que se está realizando de esta crisis sanitaria en una provincia tan golpeada como es Soria. La comarca soriana de Campo de Gómara ha entrado esta semana en las zonas más afectadas de esa provincia. Allí están viviendo la pandemia de forma muy distinta. Es un núcleo poco poblado y el alcalde se preocupa de cada vecino, lo van a ver. A golpe de voz y manteniendo las distancias. ¿Está usted bien? ¿Necesita algo? Así comprueba el alcalde que sus vecinos mayores se encuentran bien. También lo hace llamándoles por teléfono. Que también les va bien un poco hablar con alguien y si necesitan alguna cosa, pues productos de primera necesidad o cualquier tipo de cosa que necesiten, bueno, pues la intento hacer llegar. La tasa ha crecido mucho en los últimos días, aunque no es una de las zonas más afectadas. Hay pueblos pequeños de la comarca que no tienen ni un solo caso. Por eso preocupa qué pasará con esas personas cuando el confinamiento acabe. Mientras están aislados, evidentemente el virus no entra, pero luego cuando vaya gente y ellos se vayan a comprar a no sé dónde y se relacionen otra vez, no sabemos si el virus va a estar atenuado y ya no va a hacer, no va a producir enfermedad, o si esas personas vendrán después con la enfermedad. Entre tanto, la vida en cuarentena sigue un día más y el sonido de corneta y caja resonaba desde algunas casas para recordarnos este domingo de resurrección en estado de alarma. El día que volvamos a salir, las calles estarán llenas, pero no tan llenas como antes de que llegara el coronavirus, porque 1.263 castellanos y leoneses nos han dejado. Del 12 de abril al 12 de marzo hay exactamente 32 días, si contamos ambos. En esos 32 días, todos los castellanos y leoneses nos hemos estremecido, nos hemos agarrado al cojín o no hemos querido mirar ni la tele cuando nos contaban los datos de fallecidos. El primero fue ese 12 de marzo en Salamanca, pero desde entonces cada día las cifras iban haciendo mayor el dato. El dato es eso, un dato, frío y sin sentimiento, pero detrás de ese número están miles de personas que han tenido que sufrir en soledad la pérdida de un conocido, de un amigo o de un familiar. Esa cifra no ha dejado de crecer desde hace un mes, todos los días ha aumentado.
En un día llegaron a perder la vida 82 personas. Fue el 2 de abril. Dramáticos dígitos, pero a la vez simbólicos, porque desde ese momento la cantidad diaria de personas que nos dejaban ha dejado de crecer. Desde entonces la curva va descendiendo. Los hospitales han superado la fase de colapso gracias a unos sanitarios que han dado todo lo que tenían y más para cuidar a cada paciente. El coronavirus ha podido con casi 17.000 personas en toda España, pero son más las que han ganado la batalla al COVID-19, unas 62.000. En toda la comunidad ya han superado la enfermedad alrededor de 4.000 pacientes. Los bomberos han hallado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en su vivienda de Nava del Rey, en Valladolid. Los vecinos avisaron a los servicios de emergencias porque llevaban días sin verlo. Las causas del fallecimiento todavía se desconocen, pero las primeras líneas de investigación apuntan a que llevaría 2 días fallecido. Y en el exterior, el primer ministro británico Boris Johnson ya ha salido del hospital, mientras Reino Unido registra 10.000 fallecidos, casi las mismas muertes, 9.000, que se han producido solo en Nueva York. En Estados Unidos la situación se vuelve insostenible, sigue siendo el país con más muertos y más contagiados. Estados Unidos se ha convertido ya en el país con más contagios y el que más muertes por COVID-19 registra, cerca de 20.000, superando a Italia. En la Gran Manzana ya dan el curso escolar por perdido. Los colegios estarán cerrados hasta el mes de septiembre. Con 500.000 de infectados es el mayor foco de contagios. Le sigue España con 160.000 e Italia y Alemania. Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Precisamente el presidente de la República reivindica la obligación del país germano de ser solidarios con sus socios europeos más afectados. En Italia siguen resignados a estar confinados hasta el 3 de mayo y mientras Reino Unido ya alcanza los 80.000 contagiados y 10.000 fallecidos. Rusia, con más de 2.000 nuevos casos de coronavirus, registra el mayor aumento diario desde el inicio del brote. Y en China, muy preocupados ahora por los casos importados, que suman 1.200. Ha cerrado la ciudad fronteriza de Suifenhe por un aumento de positivos que llegaban desde el país ruso. Este bebé que van a ver se llama Iván y ha nacido en Valcuende, en una pedanía leonesa de solo 4 habitantes. Hacía 64 años que no nacía un niño aquí. Lo ha tenido una pareja de emprendedores que gestionan una explotación ganadera. Entre tanta noticia triste, es un símbolo de vida ahí, en el medio rural. Este es el pueblo donde va a vivir, Valcuende. Más de medio siglo sin nacer un bebé. Iván nació el martes a las 6 menos 20 de la tarde y el jueves ya vinimos a casa. Ha nacido Iván, fruto de una pareja de emprendedores en el mundo rural, Víctor y Viviana. Y las madres que estén dando el pecho a sus bebés deben seguir haciéndolo aun si se contagian de coronavirus. Es una recomendación que parte del Ministerio de Sanidad. Eso sí, tendrían que extremarse las medidas de higiene. Aseguran que los beneficios son mayores que el riesgo que hay de contagio. Sofía está pasando el confinamiento con su bebé en Salamanca. He tenido cuidado las poquitas veces que he salido a la calle, limpieza de manos, pero por lo demás sigo la misma rutina de siempre. Solo en caso de estar contagiada o bajo sospecha, el Ministerio de Sanidad recomienda esto. 1 o 2 minutos de lavado oral, mascarilla y las manos perfectamente limpias. Puede estar en disposición de dar de mamar a su hijo sin riesgo. Porque tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF defienden que las madres sigan amamantando a los bebés. Es el consejo que dan con la poca información que van recabando. Se han hecho estudios en madres infectadas y no se ha detectado el virus en la leche. E insisten en que amamantar tiene más pros que contras. El aporte de anticuerpos protectores y sustancias que refuerzan la inmunidad del neonato. Me parece importante seguir la lactancia materna lo máximo posible. Y de esa forma su bebé estará menos expuesto a contagios.
Y seguimos denunciando conductas como la de este hombre al que han denunciado en Burgos por recoger setas. Además de saltarse el confinamiento, compartía vídeos jactándose de haber disfrutado en el campo. Así que el Seprona avisó a la Guardia Civil y estos tomaron medidas. Por cierto, que de ayer a hoy han aumentado un 5,5% las denuncias en España. Nos acercamos hasta la cárcel de La Moraleja de Dueñas, en Palencia, para saber cómo están viviendo esta crisis sanitaria. Fue uno de los primeros penales de Castilla y León en prohibir la visita de familiares y eso nos dicen que ha contribuido a que no haya ningún preso infectado, aunque no así los funcionarios. Los muros del centro penitenciario de La Moraleja, uno de los más importantes de la comunidad, han servido, pese a los miedos iniciales, para contener la pandemia. No hay ningún interno que haya dado positivo en el test del coronavirus. Los trabajadores afectados están en cuarentena en sus casas y afortunadamente no hay ninguno grave. Sin embargo, en el contexto de esta situación de una cierta calma tensa, las medidas de seguridad se han reforzado para evitar contagios. Se ha apostado por el confinamiento dentro del aislamiento. La movilidad de los presos se ha limitado, salvo para ir a la enfermería. También las actividades de ocio y rehabilitación o los paseos por el patio. La actividad del centro ha quedado totalmente paralizada y no hay escuela, ni talleres, ni ninguna actividad. Hay orden de que ningún interno salga del módulo si no es completamente imprescindible. Esta situación ha reducido la presión en las tareas de vigilancia y, por curioso que parezca, se notan menos los problemas de falta de personal. No hemos tenido incidentes destacados, aparte de los habituales de nuestro centro penitenciario. Queremos destacar la gran profesionalidad del personal del centro, que cumple con su trabajo día a día, no en las mejores condiciones posibles. Cuentan con la ayuda de los internos que colaboran desinfectando las zonas comunes, mientras confían en que por primera vez los muros y alambradas se conviertan en sus aliados frente a la propagación del virus. A este camión lanzaagua antidisturbios le han añadido un nebulizador y un equipo portátil para desinfectar espacios como la Comisaría Provincial de Ávila. Es un sistema de nanopartículas del mismo tamaño que son las del COVID-19, así que aumenta la eficacia de la limpieza. Hemos hablado con algunos policías en prácticas que ahora mismo están prestando servicio en Soria, en el equipo de desinfección. Hace 4 semanas tuvieron que interrumpir su formación para incorporarse voluntariamente. En la primera reunión de equipo, los agentes voluntarios reciben instrucciones sobre cómo proceder en sus intervenciones, teniendo muy presente la psicología que se aplica con las personas. Tienen miedo, tanto trabajadores como las propias personas mayores, y a veces un gesto, una palabra, una inquietud de cómo están, cómo se encuentran, qué tal están, qué han comido, pues sí que se les ve, se les refleja en la cara esa tranquilidad, ¿no? Ellos, cuando nos ven dentro de la situación dramática que hay, valoran mucho que vayamos. Óscar debía estar en Ávila finalizando su formación como policía local, al igual que el resto de sus compañeros que ahora se visten con uniforme blanco, pero como a todos, el estado de alarma cambió por completo sus vidas. Yo anímicamente estoy bien, tengo espacio al poder salir a colaborar y estar contribuyendo a mejorar con la causa. Entonces, en ese aspecto estoy tranquilo. Lo que me inquieta más es el periodo de formación que tenemos nosotros, que viene estando interrumpido. Y es que el deber les ha llamado antes de tiempo. Esta empresa del Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid, ha donado la patente del filtro de sus mascarillas. Es a Enium y quiere ayudar a frenar el desabastecimiento de este producto. Empresas competidoras y colaboradoras de varios continentes ya se han puesto en contacto con ellos para obtener la metodología. Se puede esterilizar y seguir utilizando. 1.500 equipos como el mío van a poder fabricar, como el nuestro van a poder fabricar estos dispositivos bajo nuestra metodología y nuestros algoritmos. Quiere decir que van a poder tenerlo en días, sin necesidad de envíos, localmente, deslocalizadamente. Y a Torrejón, en Madrid, ha llegado un avión con casi 5 millones de mascarillas. Forma parte del material sanitario adquirido por Iberdrola y que será distribuido a nivel nacional. La compañía va a destinar 25 millones de euros a equipamientos sanitarios. Y esta es la fábrica de tapices en Aldea Dávila de la Ribera, en Salamanca. Allí
Vecinos y trabajadores del ayuntamiento se han puesto manos a la obra. Llevan semanas cosiendo mascarillas y batas. Se reparten en los supermercados y entre las trabajadoras de las 2 residencias de ancianos donde todavía no hay ningún contagiado. Gracias al ayuntamiento que nos ha comprado la tela y las gomas para poder hacer mascarillas y batas para las 2 residencias que tenemos, y muchas gracias a la gente que nos está ayudando, al vecindario, varias vecinas que nos ayudan a coser. Estamos haciendo lo que buenamente podemos, echando una mano. A ver si salimos de esta. Y miren la granizada que caía ayer a última hora de la tarde en Endrinal de la Sierra, en Salamanca. En poco más de media hora, como ven, las calles se cubrieron totalmente de blanco. En esa provincia, en Soria y en Ávila, se han registrado ayer numerosas tormentas. En el Valle del Tiétar, en Ávila, los fruticultores estaban preocupados porque el decreto de estado de alarma no dejaba muy claro si podían seguir o no cuidando la que es su fuente de ingresos, sus cerezos, olivos e higueras. Con los cerezos en plena floración, el trabajo de los agricultores de frutales es intenso. El reparto de abono, el arado de las tierras, una vez que se han caído las hojas de las flores de los cerezos, las curas fitosanitarias. De una actividad económica que genera mucho empleo, cuantificado en euros podemos decir que supondría unas pérdidas de más de 2 millones de euros. Por eso, cuando entró en vigor el Real Decreto, se extendió la incertidumbre entre los agricultores. Este recogía a los dueños de empresas y autónomos, pero no decía nada sobre los jubilados y cooperativistas. ¿Podrían ir a cuidar de sus árboles? Efectivamente, determinan que sí se van a poder seguir realizando este tipo de tareas en los árboles frutales, en las explotaciones agrícolas. Una interpretación del Real Decreto resultado del trabajo de todos los actores del Tiétar, que autoriza a estos agricultores. Los jubilados que se hubieran jubilado en el régimen especial de la agricultura por cuenta ajena, y luego a los socios que pertenecieran, que fueran socios de una cooperativa agrícola, siempre que se les extendiera un certificado. Ahora desde las instituciones piden responsabilidad a los agricultores para que el estado de alarma acabe dando sus frutos. A finales de marzo comenzaba la cosecha de los espárragos. Después de más de 20 días ya se puede decir que esta temporada es realmente buena, aunque los productores están teniendo problemas para venderlo porque bares y restaurantes están cerrados. En esta empresa los van a entregar a domicilio, aún así se temen grandes pérdidas. Lo que es el espárrago es espectacular, están saliendo unos espárragos muy buenos, la temperatura acompaña, el tiempo, y la verdad es que los espárragos están saliendo extraordinarios. El problema es que los espárragos salen, pero la gente no sale. Como tiene que ser, por otra parte, que tienen que quedarse en casa. Y claro, sí que nos está suponiendo un gran problema. Paradas, así están las máquinas que hasta hace unas semanas levantaban un almacén inteligente en esta planta de fabricación de cartón ondulado. La crisis del coronavirus trastoca gravemente sus planes de ampliación. La empresa matriz del montaje era una empresa italiana con una tecnología muy importante, ya no pudieron desplazarse, incluso empresas que colaboraban con ellos, de empresas locales, tuvimos al final también que pararlo porque no podíamos seguir asumiendo esos riesgos. La producción de momento no se ha resentido, sus clientes son empresas del sector de la alimentación. De hecho, se descartan por ahora medidas como un ERTE, pero sí se extreman las precauciones para que el más de centenar de trabajadores tengan el menor contacto posible. Alquilamos 2 vestuarios portátiles y una cabina de seguridad también para intentar que la gente no pudiese entrar sin control. Creamos franjas horarias para también que la gente crear una distancia entre los diferentes turnos. Incluso se cubren con plástico todos los botones de las máquinas que desechan después de cada turno. Y esta imagen la han grabado unos vecinos de Valladolid. Ya ven, es un corzo recorriendo asustado el centro de la ciudad. La policía no ha podido dar con él a esta hora. El corzo.
Todas estas joyas, hasta 180 piezas, se van a subastar. Es la idea que ha tenido una artesana palentina con joyas de más de 170 joyeros de 18 países distintos. En su página de Facebook podrán pujar por algunas de ellas. El dinero va a ir a ONGs. Está abierto el plazo hasta el miércoles que viene, hasta el día 15. Y esperemos que todos vosotros podáis participar, pujar y ayudar a estas 3 asociaciones: Save the Children, Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja Portuguesa. Y más cosas. El presidente de las Cortes lleva días entablando conversaciones con miembros de Protección Civil, con sanitarios y cuerpos de seguridad del Estado. También con representantes del tercer sector y con ONGs que le han trasladado lo duro que está siendo hacer su trabajo estos días. Como presidente de las Cortes me he comprometido con estos colectivos en trasladar a los grupos políticos sus preocupaciones y también les he transmitido que haremos todo aquello que esté en nuestras manos para que esta crisis no la paguen los más vulnerables. El grupo salmantino Ecotisa ha puesto en marcha la iniciativa Onda Verde. A través de un número de teléfono, los trabajadores dan la posibilidad de charlar a aquellas personas que estén solas o aburridas en casa por este confinamiento. En ese número también pueden consultar dudas o simplemente contar cómo se encuentran. Perfecto. Un grupo bastante extenso de trabajadores está a disposición en este momento a través de líneas telefónicas de todas las personas que necesiten llamar o cualquiera que quiera compartir sus problemas, sus momentos de tristeza o de alegría, lo que está haciendo en su día a día. Les vamos a contar ahora la aventura de un segoviano que recorre el mundo en furgoneta. El estado de alarma le sorprendió a más de 2.000 kilómetros de casa y ha ido mostrando por las redes cómo ha sido esa vuelta. A Gonzalo el inicio del confinamiento le pilló en las Islas Canarias, donde vive, haciendo de su furgoneta su hogar desde hace un año. En una situación de crisis sanitaria, este viajero empedernido tuvo que tomar una decisión: volverse a casa de sus padres o pasar la cuarentena en la calle. Pues estuve a punto de llevarme alguna denuncia por desobediencia, cuando yo no estaba yéndome por ahí de paseo, simplemente era salir para poder estirarme un poco. Luego también alguna anécdota como meterme en el barco durante 2 días sin comunicados, sin poder saber nada del exterior cuando el mundo se viene abajo. Avatares que ha documentado en un vídeo compartido en las redes sociales que ha superado ya las 120.000 visualizaciones, en el que recuerda que hay gente sin un techo bajo el que confinarse. En las redes se está viendo mucho estos días, mucho machaque de unas personas a otras, y creo que es un momento de tener empatía unos por otros y comprender que cada persona tiene unas circunstancias. Aunque ahora está en Segovia, Gonzalo nos confiesa que ya tiene mono de viaje. Su próxima aventura no tiene fecha, aunque sí destino: recorrer en kayak el río Tajo. Así hacían hoy la bajada del Ángel a algunos vecinos de Peñafiel. El tradicional globo, esta vez colgado entre 2 edificios, se ha abierto en mitad de la calle y un muñeco ha simulado a ese niño que en ocasiones normales anuncia la resurrección de Jesucristo. En Aranda de Duero, en Burgos, tampoco lo han podido recrear. Esta procesión tan querida por los arandinos también se ha visto suspendida. La pequeña de 4 años que van a ver ahora iba a ser la protagonista. Hoy bomberos y policía han tenido un pequeño detalle con ella. Noa era el ángel que este año iba a protagonizar la bajada en Aranda de Duero. Sus padres, en el momento del embarazo, decidieron apuntar a su pequeña como candidata para este momento tan especial para los arandinos. La procesión no ha podido realizarse, pero los bomberos y la policía han querido tener un detalle con la pequeña. Este detallazo, pues de agradecer al ayuntamiento, al cuerpo de bomberos, a Protección Civil, policía. Noa, emocionada, nos cuenta cómo se había preparado, aunque la situación solo le permitió realizar un ensayo. A telear, quitarme la corona y quitar el mantel, el manto a la Virgen. Si existiese la posibilidad de que Noa volviese a ser el ángel el próximo año, estarían muy agradecidos, pero para protagonizar este descenso hay una lista de espera ya de 4 años. Y aunque la procesión no ha podido realizarse, algunos vecinos han querido recrearla de ventana a ventana.
El Papa Francisco ha dado esta mañana la bendición del Urbi et Orbi desde la Basílica de San Pedro, casi vacía. Solo ha habido, de hecho, unos pocos fieles. En su mensaje pascual ha dicho que no es momento de la indiferencia ni del egoísmo y que el mundo entero debe estar unido ante el coronavirus. Las campanas de la Catedral Zamorana celebran que Jesús ha resucitado. Zamora se ha sumado a la llamada de la conferencia episcopal que pedía ese repique en este domingo de resurrección para emitir el mensaje de que la vida vence a la muerte. No ha sido el único lugar, también en Salamanca se han escuchado las campanas. A las 12 en punto, en una ciudad fantasma, sonaba esa llamada a celebrar el domingo de resurrección. Todas las diócesis se han sumado en este día. Al principio más o menos lo llevé bien, pero al final sí que se hizo ya un poco duro, porque eran muchos días, sobre todo la incertidumbre, ¿no?, de no saber cuándo iba a poder volver, cuándo no, porque yo estaba esperando a que cancelaran la Liga Italiana. Ángela Salvadores ya se encuentra en León, al lado de su familia, pero seguro que nunca va a olvidar su temporada de debut en el baloncesto italiano. La jugadora española ha pasado un mes sola, confinada en Bolonia, con la liga parada y sin ninguna posibilidad de regresar a casa. Hoy, tras semanas de angustia, nos cuenta aliviada el feliz desenlace de su historia. Su apellido resuena con fuerza desde hace tiempo en las canchas de media Europa. Ángela Salvadores, capaz de anotar 40 puntos a la selección sub-17 de Estados Unidos, escogió esta temporada la Liga Italiana para continuar con su progresión. Su curso marchaba sobre ruedas en lo personal, hasta que el coronavirus lo cambió todo. El confinamiento en Italia empezó el 9 de marzo. Mi apartamento, yo vivía sola, ¿no? Claro, no haber entrenamientos ni nada, pues se hizo un poco raro, un poco difícil al final, sobre todo. El incesante goteo de muertos en Italia y España provocó que perdiera la esperanza de regresar a León en mucho tiempo. Todo cambió gracias a un WhatsApp de su padre. Me pasó mi padre, una captura de pantalla, ¿no?, de un vuelo que organizaba el Ministerio de Exteriores para repatriar españoles en Italia. Organicé todo, también tenía que ir de Bolonia a Roma, tuve suerte que había un vuelo también. Antes de la suspensión de la competición, Ángela era la quinta máxima anotadora del campeonato, con 17 puntos de media por partido. Para mí esta temporada fue muy buena, seguramente la mejor de mi carrera hasta la fecha. Me trataron genial, estaría muy bien volver, pero no nos hemos sentado a hablar ni nada, creo que no era el mejor momento. Veremos qué depara el futuro a una de las jugadoras españolas más prometedoras. De momento vive confinada, pero ahora sí, en compañía de sus seres queridos. Los patrocinios deportivos, cuando volvamos a la normalidad, es la pregunta que se hacen ahora directivos de los clubes. La supervivencia de muchos equipos está íntimamente ligada al apoyo de empresas privadas y de administraciones. El futuro económico, desde luego, se presenta sombrío y el presidente de Recoletas Atlético Valladolid lanza esta llamada de auxilio a sus patrocinadores. Necesitamos el apoyo de todos los que formáis parte de este proyecto para asegurar su supervivencia ante una crisis inédita y de magnitud aún desconocida. La Junta Directiva al completo está más que motivada para asumir este desafío en el que la continuidad de los principales acuerdos que tenemos firmados con nuestros patrocinadores se convertirá en una cuestión absolutamente vital. El Tour de Francia, el único gran evento deportivo que se mantenía en pie, podría dejar de hacerlo. La organización de la Ronda Gala ya baraja seriamente la posibilidad de posponer la prueba, no cancelarla. Todo apunta, como era previsible, a que el Tour no se va a celebrar del 27 de junio al 19 de julio. Aún así, no descartan la posibilidad de que se dispute sin público. Tengo tu mano y no pienso soltarla jamás. No puedes dejar de luchar y que sepas que yo... Son rostros conocidos del deporte español que han querido trasladar todo el ánimo posible a través de este vídeo. Es una iniciativa del diario digital El Deporte de Ellas y Ellos, con la colaboración además del cantante Basum.
La música y el deporte aunan sus fuerzas para transmitirnos una buena dosis de esperanza. Ahí va ese mensaje. Nosotros nos vamos, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Adiós. Allí estaré, cuando tú caigas te ayudaré a levantar cuando las fuerzas te fallen. Yo te prestaré, lo tiraré de los dos. Nada nos va a detener, a nada más.